Vanessa Rosales es una escritora especializada en historia y teoría del estilo y la moda. Es historiadora de la Universidad de los Andes y es magíster en periodismo. Durante los últimos años se ha convertido en una de las voces representativas en Colombia en temas de feminismo. Es escritora de 2 libros, Mujeres Vestidas y Mujer Incómoda. Para hablar del papel de las mujeres, de la voz que tienen en diferentes espacios de la sociedad y de los retos que tenemos para el cierre de brechas de género, Vanessa Rosales es la invitada de hoy en Conversaciones Pro, la Antioquia que soñamos. Hola, yo soy Laura Gallego y bienvenidos nuevamente a Conversaciones Pro, un espacio para hablar de los temas que nos interesan, que nos preocupan, que nos interpelan en Antioquia y por supuesto en el país. Hoy con Vanessa Rosales, una escritora, crítica de la moda, crítica cultural, una mujer feminista que habla desde su voz sobre la incomodidad y sobre las mujeres incómodas. Vanessa, bienvenida. Admiración profunda por ti, por tu trabajo y estamos muy felices en Pro Antioquia de que estés hoy con nosotros en Conversaciones Pro. No, mi querida Laura, yo estoy muy honrada y muy encantada de estar aquí. Cuéntanos quién es Vanessa Rosales y por qué Vanessa Rosales habla de las mujeres incómodas, de la mujer incómoda, de esa invitación a incomodarnos. Pues primordialmente creo que soy una mujer que trata de atravesar el mundo a través de la palabra, a través del pensamiento, pero que ciertamente también tiene una obsesión por entender lo que es ser una mujer que vive la vida en los propios términos y que vive la vida según la época en que le correspondió vivir. Y eso conduce a lo que son las mujeres incómodas. He sido una gran estudiosa de la liberación femenina, de la historia de las emancipaciones femeninas, y ha habido muchos nombres para precisamente señalar a esas mujeres que a lo largo de la historia han sentido esa incomodidad por querer vivir un poco como durante mucho tiempo han vivido o vivieron los hombres. Entonces las mujeres incómodas es una manera de darle nombre justamente a esa inquietud que no solamente es histórica, sino que también es actual, de mujeres que añoran llevar vidas en sus propios términos. El concepto de la incomodidad es muy bello porque nos habla de la dualidad de lo externo y de lo interno, el estar incómoda, sentirse incómoda. Creo también que el pensamiento crítico necesita o tiene como en su corazón la incomodidad, pero también es ser incómoda, ¿no? E incomodar precisamente por no necesariamente encajar en los rótulos o las categorías rígidas que se han asignado a las mujeres. Claro, implica además a tener voz propia, y eso lo hemos conversado en muchos otros espacios, y es la voz femenina y la voz de las mujeres en lo político, en el sector empresarial, en la cultura, en diferentes escenarios donde esa voz no se ha construido. Desde tu mirada, ¿cuáles son los retos que tenemos para tener una voz incómoda de las mujeres que logre ayudar a cerrar esas brechas de género que todavía tenemos? Creo que también la manera en que yo abordo estos temas mira mucho hacia la perspectiva histórica y hacia lo estructural para tratar de entender justamente eso, de qué esquemas históricos venimos para explicar fenómenos contemporáneos. Y los esquemas del poder que tienen mucho que ver con el habla pública, que tienen que ver con el poder público, con estar en el afuera, fueron codificadas primordialmente para el mundo masculino, para un orden varonil. Y eso es lo que explica que la voz femenina en sus diferentes dimensiones se sienta como una intrusa todavía, porque largamente, históricamente, muchos de esos campos fueron predominantemente masculinos y si lo pensamos en el gran esquema histórico de la humanidad, las liberaciones femeninas siguen siendo muy recientes. Entonces, claro, hay cambios en términos de derechos, de posibilidades de ejercer oficios, pero eso no diluye las estructuras históricas sobre las que nos paramos. Y yo creo que entender precisamente eso desde esa manera estructural nos permite entender todas sus dimensiones y sus matices. Y pues tú estás en Pro Antioquia, has tenido la oportunidad de estar con nosotros en otros espacios, con mujeres de encargos directivos, con la mujer en el sector empresarial. Nosotros tenemos un reto enorme en esta región, el 53% de las empresas de esta región no tienen mujeres en sus cargos directivos, hay todavía una brecha enorme en el desempleo entre hombres y mujeres, siendo las mujeres más afectadas. Sí. Pues, ¿qué mensaje hay tuyo desde esa mirada amplia y abarcadora como de lo que implica el rol de la mujer, la voz de la mujer, para pensarnos ese rol de la mujer en la economía, en la autonomía económica, que yo sé que para ti es muy importante? Sí, la liberación femenina tiene muchas dimensiones y pasa por muchos aspectos, ¿verdad? Pero hay uno fundamental y que todavía seguimos
Es decir, es una lucha que persiste y es cómo la economía o la agencia económica, la autonomía económica y financiera permite de muchas maneras también ejercer una serie de elecciones y de libertades. Entonces ese es un tema que no puede perderse de vista en las agendas más públicas feministas o de género, y es que sin una autonomía económica, sin autonomía financiera, esa dependencia también crea una serie de circunstancias. Entonces yo creo que esa es una de las muchas luchas que se deben seguir dando, porque finalmente vivir una vida en los propios términos o vivir una vida libre tiene que ver mucho con la posibilidad de elegir, y vivimos en un mundo capitalista y vivimos en un mundo donde tenemos que también hackear desde adentro. Es muy curioso porque uno de los preceptos más marxistas que hay, Marx, que asusta tanto, es cómo las generaciones nacen dentro de unas circunstancias históricas que no eligieron y las buscan cambiarlas. Estamos en eso también. Entonces vivimos en un mundo además con unas desigualdades muy lacerantes, pero creo que esa lucha por nivelar y posibilitar más la agencia económica sigue siendo urgente, pero es un proceso también, estamos en ese proceso. Claro, y también cómo dar esta conversación, porque pues hemos hablado de esto y muchas personas ven esta lectura como el feminismo y de la voz propia de las mujeres y de su autonomía económica y de su capacidad para pedir esos espacios, y su respuesta es, pero ¿qué más quieren? Ya pueden votar, ya trabajan, ya la maternidad puede ser una elección, pues ¿qué hace falta? Ya pasemos a otra conversación. Y hay mucho todavía por construir. ¿Tú cómo ves sobre todo esa conversación en este país, en una región como Antioquia además? Sí, esa es una retórica muy común que surge cuando hay ansiedad ante el prospecto de que las mujeres elijan sus oficios, gobiernen su cuerpo, elijan cómo maternar, cómo desear, cómo tener placer también, que el deseo no solamente es erótico, sino que atraviesa el goce del vivir, ¿no? El goce y la alegría también. El disfrute. El disfrute como un patrimonio de ser un sujeto soberano que es dueña de la propia vida. Y claro, ese es un argumento muy común. Ya ha habido una serie como de fogonazos en términos de derechos. Las mujeres no podíamos votar, no podíamos tener propiedad privada, no podíamos tener hijos por fuera del matrimonio, no podíamos activar nuestra sexualidad por fuera del matrimonio. Todo eso ciertamente sí ha cambiado en términos de derechos, ¿cierto? En términos más institucionales. Pero como decía anteriormente, eso no borra el suelo de milenios sobre el que estamos paradas, ¿verdad? Eso no diluye la incomodidad, la misoginia, no diluye que todavía nos incomode que las mujeres tengan agencia sobre su cuerpo, no diluye, por ejemplo, las maneras en que se construyó la sexualidad femenina, no diluye lo que implica cómo hemos codificado ciertos atributos en los hombres y ciertos atributos en las mujeres. Entonces, por eso para mí sí es muy importante señalar lo significativamente iluminador que es la perspectiva estructural, porque no se trata solamente del presente, sino de esos andamios históricos sobre los cuales nos paramos, ¿verdad? Yo creo que además en tus columnas, en El Espectador, que las leemos, pues yo le decía ahorita a Vanessa, las leemos en Pro Antioquia, tú has hecho una invitación muy bonita, y es esa incomodidad de las mujeres no es solo una tarea de las mujeres, también es una tarea de los hombres. Hablas de hombres incómodos, de interpelarnos, de invitar a los hombres a cuestionarse, a revisar la forma en la que se relacionan con las mujeres. Hablemos de esos hombres incómodos y de las preguntas y las reflexiones que tú haces. Los hombres incómodos son absolutamente necesarios en esta revolución, porque lo patriarcal, que también es otra palabra que asusta mucho, pues se siente como muy abrumadora, lo patriarcal lastima y hiere profundamente a los hombres, porque la masculinidad patriarcal se basa en ejercer dominio y en ejercer poder. Y por ejemplo, la escritora Bell Hooks dice que sin justicia no hay amor, y muchas veces ese desencuentro entre hombres y mujeres pasa por esa virilidad patriarcal que lo que hace es que primero se enmascara, se aleja de sus propios sentimientos, de su mundo interno, y eso genera unas cárceles tremendas. Y lo que hace también es que basa la masculinidad en un tipo de ejercer poder y ejercer dominio, y donde hay necesidad de poder no puede haber amor. Y el amor no es solamente el amor, me refiero al romántico ni al afectivo, sino el amor como una manera de interactuar humanamente, políticamente, socialmente, culturalmente. Y yo sí creo que así como hay muchas codificaciones muy rígidas en torno a lo femenino, lo hay en lo masculino también. Siento que a los niños, a los varones se les arrebata el derecho a ser tiernos, a sentir, a vivir por fuera de unas máscaras de esa masculinidad patriarcal que es tan hiriente, y creo que ese es un proceso muy importante y muy urgente también. Es decir, los hombres necesitan también incomodarse, porque el género puede prescribir
puede decirnos es qué no hacer y la idea es que podamos encontrarnos humanamente y complejamente. Y esa importancia de tener conciencia sobre esta conversación, sobre la pregunta del género, que no es solo una pregunta por las mujeres, No. pues implica interpelar a los hombres, pero también implica interpelar a un montón de hombres y mujeres que por su condición socioeconómica, por su privilegio, por la forma en la que, digamos, habitan socialmente, no reconocen que aquí hay una conversación que no es una conversación individual, es una conversación que es política, es una conversación que tiene implicaciones en otros, pues en otros bienes públicos, que es una conversación colectiva. ¿Tú qué piensas de eso, como el privilegio, de cómo hacer consciente esta conversación sobre la equidad de género, el cierre de brechas y la lucha feminista? Yo creo que todo eso se complementa y son partes de la misma matriz, es decir, las jerarquías socioeconómicas, cierta reverencia hacia las dinámicas de clase social, a estos privilegios, además que no son elegidos, porque la clase social, la raza, el sexo también son elementos arbitrarios, aleatorios, no los elegimos, es decir, a menos que haya una identificación de género distinta, pero son temas muy arbitrarios que también nos llaman a la conciencia de dónde estamos situados y situadas y qué se nos permite o no. Y yo soy de las que cree que entre más liberaciones hay, más bienestar hay para los seres humanos, para todo tipo de sujetos, para todo tipo de individuos. Y creo que muchas veces esa es la mirada que deberíamos tratar de tener, y es si se liberan otros, ganamos todos y todas. Es decir, no hay una pérdida, nunca hay una pérdida, nunca ha habido una pérdida en la historia de la humanidad cuando hay más libertad, o hay más bienestar, o hay más integridad, o hay más dignidad para los seres humanos. Bueno, digamos, se dice que la puerta por la equidad, o sea, la conversación pública sobre la equidad de género, sobre ese cierre de brechas entre hombres y mujeres, realmente es una puerta de entrada a otras conversaciones, Claro. a la pregunta por la diversidad, por ejemplo, la diversidad sexual, la diversidad étnica, la diversidad en el sentido más amplio de la palabra. ¿Por qué esa equidad de género es una puerta de entrada? ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Cómo reflexionas alrededor de eso? Por ejemplo, ahorita que decías que la palabra feminismo genera tanto escozor, tanta incomodidad, como que esa cosa tan antinatural de las mujeres que quieren parecerse a los hombres, Sí, que y más son todas quieren, ya unas no fue iracundas, suficiente. sí, tan llenas de rabia, como esa caricatura, lo que hace es de tergiversar lo que para mí es el fundamento del pensamiento feminista, que consiste básicamente en diluir toda forma de opresión, toda forma de opresión. Por eso, en la medida en que las teorías feministas han ido avanzando en el tiempo, han tenido que ampliar sus intersecciones. Entonces, claro, la mujer como un sujeto, pero luego, por ejemplo, cómo entra ahí la raza, cómo entra ahí la clase, cómo entra ahí la geopolítica, cómo entra ahí el género también. Pero yo creo que en la dilución de todo, es decir, al diluir toda forma de opresión hay ganancia, porque la libertad es luminosidad para la humanidad. Entonces creo que a veces hay como unos malentendidos que se paran desde ese malestar que genera, porque se siente esta noción de que si ganan otros derechos se pierden, y no, es una ganancia rotunda, y eso lo han demostrado, por ejemplo, los países nórdicos, cuando han revisado el tema de la paternidad, han revisado el tema del cuidado, han generado unas políticas públicas que lo que hacen es generar personas más felices, que tienen vidas más dignas, que pueden ejercer su complejidad como seres humanos, que tienen más bienestar, que tienen más prosperidad. Eso es una cosa muy interesante para el mundo de los negocios, y es que estadísticamente está comprobado que más equidad de género, más diversidad, más pluralidad, más heterogeneidad trae más dinero, trae más abundancia, trae más prosperidad. Más creatividad, más innovación en las empresas. Y por ende prosperidad. Y esa prosperidad tenemos que también pensarlo de esa manera, creo yo, desde ese ángulo. Y a mí me gusta mucho que tú eres muy crítica y todo el tiempo te interpelas, reflexionas sobre esos roles preestablecidos de las mujeres a propósito de la maternidad, ¿cierto? Tú eres escritora, pensadora, eres una salsera, bueno, ahorita hablamos un poquito de ti, pero más allá de eso, yo creo que esa idea de que la mujer hoy está en un escenario muy ambiguo, ¿cierto? De unos roles preconcebidos, que hay una presión social muy, muy fuerte, y también ese deseo de libertad, ¿cierto? De tomar decisiones, de elegir. La maternidad y esos roles preestablecidos, ¿a qué te han invitado? ¿Cómo qué reflexiones te han hecho en relación con el rol de la mujer? Yo creo que una de las grandes invitaciones que me hacen todos esos temas es a entender que las narrativas que muchas veces tenemos no son nuestras, sino que son patriarcales y son misóginas. Y en esas narrativas se han generado unos estereotipos muy rígidos en el ser mujer, en el ser madre,
Creo que lo que está pasando hoy y lo que están haciendo las mujeres incómodas, que son muchas, de muchos tipos, es eso, es cómo narramos nuestros propios términos de la maternidad, qué significa elegir, qué significa la libertad, porque de todas maneras sí es cierto que las emancipaciones pueden traer nuevas cárceles o nuevos dogmas, y este tema de el deseo, el deleite, el goce, la alegría, la posibilidad de maternar en circunstancias amables, creo que también hace parte de todo lo que estamos narrando o tratando de vivir en unos moldes que estamos creando además, porque venimos de unos moldes en los que ya tal vez no cabemos, pero nos estamos pavimentando nuevas tierras, nuevos terrenos, entonces es un proceso también. Y hablemos de esa libertad, porque eres muy enfática en esto, en vivir, que las mujeres puedan vivir, y también los hombres, la vida en sus propios términos, y que puedan elegir qué es la libertad para Vanessa Rosales y cuándo se siente libre Vanessa Rosales, por ejemplo. Eso es muy contextual también y eso es muy importante, eso es una gran enseñanza de las epistemologías feministas y decoloniales, y es que hay que situar, hay que contextualizar todo, radicalizar el contexto, porque lo que libera a una mujer no libera a otra, lo que libera a un hombre no libera a otro, entonces el contexto es muy importante en esa dimensión humana. Para mí la libertad es poder dedicarme al pensamiento, poder dedicarme a la escritura, no tener que responder a nadie, no sentir que mis deseos, que pueden ser fluctuantes y cambiantes, están sometidos, por ejemplo, a ninguna dinámica de clase social, que no perder integridad por temas económicos. Eso es libertad para mí. La libertad también para mí viene en otras formas, es decir, libertades que añoro, que nos han sido de pronto concedidas en América Latina, poder caminar libremente y sin miedo, no tener miedo también es una forma de libertad, poder vivir la propia verdad es una forma de libertad, y eso cambia, esa autenticidad es un proceso, eso también es libertad. Y creo que hay otras formas, el rock and roll para mí es libertad, la salsa es libertad, el disfrute y la alegría también, es decir, porque sí pasa mucho eso, que en las búsquedas por las emancipaciones puede haber una serie como de puritanismo, de solemnidad o de seriedad que a veces nos roba el goce. Entonces la posibilidad de gozar también es libertad. ¿Y tú cómo ves este país, por ejemplo? Antes de hablar de Antioquia, que yo sé que es además un lugar especial a propósito de la equidad de género, pero tú cómo ves este país, o sea, qué luchas, qué batallas, qué conversaciones incómodas tenemos que dar pronto para que se abra la posibilidad de esa riqueza iluminadora que tú mencionas de la diversidad. Yo creo que uno de los vectores y de los terrenos que a mí más me interesan y que me parecen que nos permiten entender muchas dinámicas en Colombia es la clase social, la manera en que hemos construido la categoría de la clase social, que por supuesto inmediatamente incluye los fenotipos raciales y el género, ¿verdad? Pero la clase social es uno de los temas más interesantes, espinosos, complejos y fascinantes de este país. Y creo que ese es un tema, el clasismo, la manera en que hemos construido jerarquías y prejuicios y discriminaciones alrededor de algo tan, como decía, arbitrario y aleatorio como la clase social. Ese es un tema significativo. Sí creo también que la misoginia hace parte de una de mis obsesiones políticas, porque la misoginia es la aversión a las mujeres o a todo lo que ha sido codificado como femenino. Entonces, la misoginia no es solamente que haya hombres que se sientan incómodos con ciertas actitudes de las mujeres, sino también que en ellos mismos traten de matar y extirpar todo lo que es femenino. Entonces, eso también me parece muy importante, y creo que también nos hace falta perspectiva histórica, porque somos un país que tiende al binario, que tiende a un binomio muy lacerante, que nos pone en extremos, que nos pone en derecha e izquierda, liberales, conservadores. Eso simplemente se ha ido camuflando bajo nuevas formas, pero nos hace falta perspectiva histórica, complejidad histórica, para entender las dimensiones de nuestro propio contexto. Vane, y hablando de Antioquia, yo sé que has venido varias veces, que te invitamos, yo le cuento a Vanessa que la leemos. ¿Cómo te sueñas en esta conversación Antioquia, una región como nosotros, como la que habitamos hoy? Es una región que, por ejemplo, ha sabido entender que a veces hay que salirse de la tesis y la antítesis y generar síntesis, y eso lo han hecho muy bien aquí con el sector público-privado. Ahí hablo también de como esas grandes dicotomías. Aquí lo han logrado, cuando lo han logrado hacer, han generado un resplandor muy grande, porque se muestra que la gran intención es la sincronía y la sinergia, la síntesis, no la antítesis y la tesis. También me parece y me ilusiona mucho y me da mucha alegría que hay muchas empresas
en Antioquia que están pensando en tema de género, que están movilizando esto en las políticas y en las conversaciones internas. Eso me ilusiona tremendamente. Creo que está esa tensión, que es muy colombiana también, como que hay un apetito de liberación y de cierto progresismo que se sabe lo que trae es prosperidad y abundancia, pero también unas ansiedades, ¿no? Como unos temores que creo que se pueden evidenciar muy bien aquí. Pero hay algo allí muy interesante, particularmente en el contexto antioqueño, que creo que hay que seguir como transitando. Y para cerrar, como en esa búsqueda de ser una mujer incómoda, ¿qué mensaje tú le darías a tantas mujeres, y obviamente también a hombres, que están buscando eso, construir su vida y su camino en términos propios, esa voz propia, desde obviamente lo que tú has estudiado y lo que piensas? Sí. Esa pregunta es compleja porque yo también reconozco lo situada que es mi posición y mi lugar de enunciación, que sí viene además con los almidones de ciertos privilegios, es decir, la potestad económica, la educación, cierto aspecto permiten, ciertos privilegios, ¿sí? Y permiten ciertas libertades. Entonces yo no me atrevo nunca a dar como mensajes abarcadores, pero sí creo que el mensaje o algo que nos puede atravesar a muchas personas es la necesidad de entender que pensar críticamente, de que buscar, por ejemplo, esa voz propia, tiene mucho que ver con la mirada compasiva y no con esa forma de ver en lo otro una amenaza, sino como una posibilidad. Eso me parece que nos permite, tanto a hombres como mujeres y a todo tipo de personas y individuos, mirarnos de otra manera. La mirada compasiva me parece que es como algo que nos atraviesa. Sí, y ver en el otro posibilidades, a mí eso me pareció muy bonito. Porque lo patriarcal construye lo otro como amenaza. Para mí lo subversivamente femenino ve en lo otro una posibilidad. Y lo posible es hermoso, porque lo posible nos muestra lo que puede ser y lo que tal vez nosotros no somos, pero es el reconocimiento de lo más fascinante de la condición humana, y es su heterogeneidad, su variedad, su multiplicidad. Pues Vanessa, para nosotros es un placer tenerte en Conversaciones Pro. Un honor. Este seguramente será el primer espacio de muchos otros de tenerte en diferentes lugares, justo ayudándonos a hacernos esas preguntas incómodas. Te agradezco por estar aquí en este espacio. Gracias a ustedes por tenerme, un honor. Y cerramos Conversaciones Pro, pues sin olvidar agradecerle a Teleantioquia que nos acompaña a lo largo, o nos ha acompañado a lo largo de este año en la transmisión de Conversaciones Pro, y por supuesto hoy al Teatro de la Universidad de Medellín por recibirnos en su casa. Muchas gracias.